Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a este su podcast para la página de Facebook de Corentenebros y para nuestro canal de YouTube como Grito Siniestro. Les damos la bienvenida una vez más a uno de los tantos podcasts que vamos a estar subiendo. Y a mi lado tengo un buen amigo que ustedes ya conocen y va a estar con nosotros en repetidas ocasiones. Mos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar de nuevo aquí. Vamos a estarles contando sobre varios temas y ya con el paso de las semanas van a ir desvelando algunos misterios. Y el día de hoy tenemos un tema muy curioso, pero a ver, Terror, cuéntanos un poco qué vamos a hablar hoy. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a dar hincapié a este buen tema. Les vamos a estar hablando sobre lugares con un pasado un tanto misterioso, con algunas leyendas, con algunos mitos. Y me gustaría empezar con una pequeña anécdota que me gustaría compartirles. Y es que hace algunos años tuve la gran oportunidad de ir a Veracruz, para ser más específico a San Juan de Ulúa. Este lugar se ocupaba era como un tipo Alcatraz en ese momento. Era una cárcel, pero la cárcel de este lugar no estaba hecho como tal, así de ladrillos, concreto, todo eso. No, era una cárcel naturalmente que se había hecho por medio de muchas piedras. Las entradas eran un conjunto de piedras y nada más le ponían un barrote para que no pudieran pasar. Me explico, o sea, no era una prisión tan moderna. Prácticamente era como una prisión. Vamos a llamarlo de esa manera. La cosa es que aquí yo conocí, bueno, una historia bastante curiosa. Y esta historia se llama, perdón, La mulata de Córdoba. Esta historia cuenta que en una de las tantas celdas encerraron a una joven mujer que se supone que era una bruja. Pasaban los días y la mujer no mostraba ningún tipo de comportamiento fuera de lo que una mujer tendría, fuera de lo común. Claro, un rehén, un preso ahí, un reo más que un rehén, perdón. Y pasado algún tiempo se empezaron a dar cuenta que la mujer, con una pequeña piedra, empezaba a dibujar un mar en una de las paredes. Dibujaba un mar y dibujaba un barco. Y un día de estos se supone que la mujer puso un pie dentro del pequeño barco que dibujó dentro de la piedra, el cuerpo completo en la piedra, y con ese barco se fue a la deriva, se fue. Y se supone que nunca más volvieron a saber de esa mujer. O sea, la historia como tal es corta, pero es bastante interesante el hecho de que alguien pueda meterse dentro de sus propios dibujos e irse para escapar de ese infierno que era en ese momento. Prácticamente como lo que se podría conocer en las fantasías como las brujas, ¿no? Sí. Que de hecho en muchos relatos pues, se habla que las brujas se pueden meter en cuadros, en pinturas y todo eso, ¿no? Por supuesto. Y cuando yo la escuché, se me hizo, así que quedé anonadado. Fue una historia bastante interesante, pero no se queda ahí. Realmente al lado de la prisión como tal está al lado del mar. Entonces, ¿Tú has viajado directamente a esa prisión? Ahí estuve, de hecho ahí estuve hace unos años. Yo visité ahí con mi familia, y al lado de esa cárcel hay lo que se utilizaban como bóvedas de pólvora. Estas bóvedas de pólvora se supone que tienen una gran carga negativa, porque en ese lugar hubo muchos muertos. De hecho, de ese mismo lugar viene lo que es la historia del Robin Hood mexicano, que se llamaba Chucho el Roto. Oh. Chucho el Roto, para quienes no lo conozcan, como ya dije, es como un Robin Hood mexicano que le robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Y de ese lugar escapó 3 veces. Una de ellas escapó por medio de una margarita. Una margarita en ese momento era conocido como un barril en el cual se metían todos los desechos, y esos desechos eran aventados al mar. Entonces él se metió una margarita y quedó varado en el mar hasta llegar a tierra firme, y de ahí escapó. Prácticamente como si alguien de ustedes ha visto la película, Sí. de Piratas del Caribe, sabe que en una escena Jack Sparrow hace más o menos lo mismo, pero con un ataúd. Entonces, más o menos se podría decir que fue eso. Más o menos no podría decir que es una referencia, pero sí es el ejemplo. La segunda vez, la verdad,
creo que me equivoqué, fueron 2 veces la que escapó, pero la segunda vez fue la más interesante, porque fingió su muerte. Al fingir su muerte lo llevaron en un tren, en un ataúd, justamente como mencionabas, me parece que Oaxaca lo iban a enterrar. Y antes de que llegara el tren, cuando llegó el tren y lo abrieron, vieron que nada más había puras piedras. Había puras piedras rellenando el ataúd. Y de ahí nunca se volvió a saber de Chucho el Roto. Pero dejando esa pequeña historia de lado, que no tiene que ver con el terror, más bien un poquito de curiosidad. Un poco de folclore mexicano. Algo así, que no es una embarrada para que ustedes quieren investigar, adelante. De esta celda se ocupaba lo que eran las bóvedas de pólvora. En esta bóveda de pólvora yo tuve la fortuna de tomarme una foto con mi familia, pero la curiosidad aquí es que cuando yo me tomé la foto, al lado mío apareció una persona agarrándome del hombro, o sea, asomándose por el hombro. No era como que no vemos un ojo, no. Era una persona completa asomándose desde mi hombro. Y se podía ver completamente en la imagen. Y una cara al lado de mi mamá. La cosa es que yo le enseñé esa imagen a mi mamá y me dijo, no, estás loco. Entonces, ¿cómo era posible que yo podía más bien ver estas figuras, estas siluetas al lado mío de ella, y ella no? Entonces, esa foto, así que tuve la mala suerte de que el dispositivo donde compré ese teléfono se me perdió. Entonces todas las fotos que yo tomé en ese momento se me perdieron. Pero esta historia como tal queda aquí, por si alguno de ustedes en algún momento quisiera viajar a algún lado de México. Estaría perfecto que viajaran a San Juan de Ulúa, en Veracruz, para que se dieran ahora sí que una pequeña embarrada de nuestro pequeño folclore y de las muchas historias que se cuentan en este lugar. Ahora vamos, cuéntanos un poco de lo que tú tienes, deleítanos un poco con lo que tú traes. Claro, pues antes de pasar a la siguiente locación, me gustaría decir que pues a veces parece ser casualidad que cuando tienes información o a veces evidencia de algo tan paranormal, en ciertas ocasiones suelen desaparecer o por alguna extraña razón tienden a o destruirse o perderse y se queda solamente como una anécdota. Ya anteriormente en un podcast estuvimos platicando también sobre una anécdota, yo en particular, y fue lo mismo que le pasó al teléfono de mi primo, que había grabado evidencia y que se destruyó, se eliminó de la nada cuando no había algún motivo o algo así. Pero bueno, siguiendo con el tema, sin estarse yendo por las ramas, yo les voy a platicar un poco sobre una locación que se llama el Callejón del Aguacate. Este está ubicado en Santa Catarina, en Coyoacán, en la Ciudad de México. Okay. Y como anécdota, yo anteriormente en el pasado llegué a pasar por ahí. De hecho, iba caminando por ahí con mi novia, porque nosotros nos encanta perdernos caminando. Y casualmente pasamos por ahí, pero yo no sabía que ese lugar estaba embrujado o maldito, porque esa es la curiosidad. No se sabe si es un punto energético muy fuerte de buenas y malas vibras o energías en este caso. Podría ser, y de hecho se dice que Lázaro Cárdenas se reunía ahí con varios agentes de su gabinete a jugar a la ouija, a hacer rituales satánicos, incluso hacer rituales de magia negra, que no se sabe porque, bueno, quizás sí hay muchas leyendas sobre Lázaro Cárdenas, pero en este momento no nos vamos a enfocar claro. en eso. Pero antes de pasar, el callejón es un callejón normal, o sea, se ve como un callejón cualquiera. De hecho, es un callejón fuera de lo normal, porque todas esas calles son prácticamente como precolombinas. Okay. Son de pedracería, O sea que cuando tú vas a este callejón es como viajar al pasado. Prácticamente es, creo, una de las calles más viejas de la Ciudad de México. Y sin en cambio, si tú no prestas atención, no te das cuenta del callejón, porque tú puedes pasar por esas calles y creo que lo más destacable es la Virgen que puso precisamente un militar
al querer expiar un poco su ¿Culpa? su culpa, porque en aquel entonces, ahí por los años 40, Ok. se dice que vivía un militar en ese callejón y que en mitad del callejón está un árbol de aguacate muy viejo, y ese militar, por lo mismo de que estuvo en la guerra y todo eso, sufrió de daños mentales, lo cual le provocaba ciertas alucinaciones y todo eso, ¿no? Pues Sí, sí, se claro. dice, no hay Un totalmente estrés seguridad. postraumático. Entonces. Sí. Y se dice que él, pues, continuamente del diario se salía a dar su paseo por la colonia y todo eso, marchando. Pero cuando daba esas marchas, uno de los vecinitos, un niño específicamente, a veces lo veía marchar y, pues, asombrado de que tuviera tantas medallas en su ropa, prefería acercársele y saber un poco como del por qué marchaba o preguntarle, ¿no? Porque son niños, les da curiosidad. Sí, por supuesto, la inocencia de un niño no Sí, te hace claro. ver que está loco o que no puede hacer algo. Te quedas maravillado nada más por lo deslumbrantes que pueden ser sus medallas, ¿no? Y el niño, pues, a veces lo invitaba a jugar y todo eso, pero el militar, pues, no se lo tomaba bien. Por lo mismo de que pensaba que quizá era una alucinación o que podía ser cualquier otra cosa, que no se sabe bien qué tenía en la cabeza Claro. ese señor. Y un día de esos se decidió en tomar la vida del niño, que fue un poco muy brutal. ¿Sabes un poco más o menos cómo fue que lo mató? Pues dice la leyenda que lo estranguló, pero no hay como tal hechos. Sí, sí, Nada, todo se fue pasando de boca en boca, que terminó siendo una leyenda. Y se dice que lo mató justo en donde está el aguacatero, y de ahí pues no se supo nada. okay. El único que se enteró del asesinato fue ese aguacatero y un monje que vivía ahí cerca, que estaba recluido en su casa, que vio toda la escena prácticamente y fue quien se encargó como de pasar a voces, ¿no? El militar más tarde, por lo mismo de que sentía mucha culpa de todo esto, es que pone esa virgen y que todas las personas que tengan pecados se acerquen y le recen un Padre Nuestro o recen cualquier cosa para expiar un poco sus pecados. Pero sin en cambio es un lugar que está lleno de mala vibra. Sí, sí, claro. Y se dice que a través del tiempo, en la actualidad, se escuchan todavía los sollozos y los gemidos del niño agonizando ahí en el aguacatero. Y de hecho se cuenta que también más niños han sido asesinados brutalmente En ese ahí. lugar. Es que solo imagínate, o ustedes como audiencia tengan esta imagen en su cabeza de que, no sé, van por la calle, tal vez pueda ser un poco brutal, que estén en su casa y ustedes vean un asesinato. Un asesinato no es algo sencillo de ver o de escuchar siquiera. Entonces, se puede entender un poco el miedo tal vez de este padre que mencionas, el no hacer nada, el mejor callarte las cosas, ¿no? Digo, aparte hablamos de una época súper antigua, estamos hablando de los años 40. Sí, de hecho. Simplemente es como dejarlo pasar y pues bien, lo que vendrá perfecto y lo que no también. Que de hecho hasta la fecha pues se sigue haciendo, ¿no? A veces se nos hace fácil pensar que tú puedes ser un Superman y querer ayudar a alguien más, pero se necesita de mucho valor para poder hacerlo. El panteón está lleno de héroes. Sí. Bueno, no se olviden también ustedes de comentarnos lugares que ustedes hayan visitado, relatos que hayan tenido, todo eso en la cajita de comentarios. En futuros podcasts nosotros lo estaremos comentando también. Y bien, seguimos con este podcast. ¿Con qué seguimos? Muy bien. Hay otro lugar en México. Vámonos un poquito hacia Guanajuato. En Guanajuato hay dos lugares. El primero es el Museo de Momias. He tenido la fortuna de ir solamente una vez, pero ese lugar está plagado de
de muchas leyendas, de, de que los trabajadores, vaya la redundancia, que trabajan ahí, cuentan que en las noches, para ser más específico los veladores que trabajan ahí en la noche, cuentan que escuchan cómo las momias se mueven, cómo se ríen desde otros pasillos, cómo caminan por los pasillos. Como si existiera la presencia, ¿no? Sí, por supuesto, como si estuviera lleno de energías. Entonces, muchos de ellos cuentan, y más en específico una anécdota, uno de ellos cuenta que haciendo sus rondines en la noche, escuchó cómo atrás de él venían pisadas, venía siguiéndolo un par de pisadas, y eran las pisadas como de una mujer. ¿Cómo puedes saberlo? Porque de cierta manera son más livianos, son como pasos un poco más ligeros. Y no se puede decir que sea de un niño, porque los pasos de un niño son más rápidos, suenan más, pero él cuenta que sintió que era una mujer. La cosa va en que él, llegando a su oficina, donde él se supone que descansa por las noches, cuando él entra, escucha cómo suena una risa en el pasillo de atrás. Entonces, en el pasillo de atrás, él cuenta, vaya la redundancia, cuenta que se escucha la risa, después se escucha a alguien corriendo, y al final suena como si hubieran roto un vidrio. Obviamente él, como velador, como cuidador, tiene que ir a ver. Él dice fuera de que te dé miedo, ¿no? Pues es tu trabajo, ¿no? Tienes que acudir. Sí, claro. Él iba con mucho miedo. Yo creo que poniéndose en el pie de él, a todos nos daría miedo caminar por un lugar, ¿no? Un lugar tan místico que es lleno de momias, ¿no? Es gente muerta, simplemente petrificada, por decirlo de alguna manera. No petrificada, sino conservada a lo largo embalsamada, ¿no? Se puede decir. Conservada por miles de años. Y su presencia, su esencia, se ha quedado plasmada en ese lugar. Entonces, quieras o no, de cierta manera, seas creyente o no, tienes que ver que hay una energía, que hay energías en ese lugar, y esas mismas energías hacen que el trabajo tal vez se vuelva un poquito más pesado en cuanto a lo que vives. Les cuento que yo he tenido la fortuna de ir una vez, y caminar por esos pasillos realmente es una experiencia un tanto abrumadora, porque en todo momento sientes que te están viendo. En todo momento sientes esa como presión, siente, ¿no? En tus hombros. Presencia. Sí, sientes como si alguien estuviera en tus hombros, apoyándose sobre ti. No, fuera de todo es un poquito abrumador. Y ya cuando sales sientes un alivio. Como que afuera respiras mejor, como que afuera te mueves mejor, pero estando adentro te cuesta respirar, estando adentro te cuesta estar tranquilo. Y no sé si sea la exageración de que estás rodeado de personas muertas, a lo que vamos, o que de verdad hay algo ahí que está viviendo ahí. Esto, les repito, es Guanajuato, lo que es el Museo de Momias. Pero no solamente cerca del Museo de Momias hay eso, hay otro lugar que se le llama el Callejón del Beso. Un lugar muy enigmático en Claro, México. por supuesto. No tiene una historia como tal desgarradora, pero sí tiene la leyenda de que si tú te das un beso con la persona que amas en ese callejón, vas a estar con ella toda la vida. Por ahí hay varias versiones de la historia, y por ahí cuentan que es como fue la historia de Romeo y Julieta, que dos personas que se amaban mucho se dieron su beso en ese callejón tan estrecho, en la parte de arriba, en sus habitaciones obviamente, y decidieron suicidarse para consumar su amor porque su familia no lo aceptaba. O al menos eso es lo que cuentan algunas de las leyendas ahí. Y hay otras que dicen que simplemente fue una pareja enamorada que se dio su beso, que consumó su amor para siempre. Y por eso ese lugar quedó tan marcada por esa leyenda de amor. La cosa es que, por ejemplo, en esos lugares es tan emblemático este tipo de historias. Sí, por supuesto. Sí, de hecho, pues creo que regresando un poco al tema de las momias, el momificar a una persona era un ritual muy sagrado, claro, en el cual pues personas importantes se momificaban, y hasta la fecha, encadenándolo un poco, podemos hablar sobre la tumba de Tutankamón, que claro, se dice que está maldita por lo mismo de que embalsamaron el cuerpo y que su momia tenía una maldición,
y que hasta la fecha persiste en que pues todos los que descubrieron esa tumba pues fallecieron. Y creo que México no tendría que ser la excepción. Las momias siempre van a ser un foco de atención, Claro. por todas esas leyendas que se pueden desencadenar. Que los rodean, ¿no? Esas leyendas que nos rodean. Así es. Muy interesante. Bueno, les repetimos, esto es en Guanajuato. Y continuamos con estos pequeños lugares. Mus, ¿quieres comentar algún otro? Sí, claro, pues yo les voy a hablar sobre un lugar súper enigmático que creo que todos los que viven en México han escuchado sobre ese lugar, y si eres extranjero, me supongo que también más o menos debes de haber escuchado sobre ese lugar. Está ubicado en Xochimilco, que es casi a las afueras de la Ciudad de México, y es un lugar muy particular y muy sombrío. De los más característicos de México. Claro, claro, es toda una leyenda esa pequeña isla. Es la isla de las muñecas, valga la redundancia. Es un lugar súper enigmático porque se han ahogado personas. Incluso se dice que algunas muñecas se han movido, que a veces en la noche se levantan. Pero a ver, para las personas que tal vez no sepan lo que es la isla de las muñecas, ¿qué historia es o qué es realmente? La historia se remonta a hace muchos años. Una joven visitó esa isla en donde vivía un señor, don Julián, el dueño de ese lugar. La chica acudió, estaba disfrutando el momento, pero lamentablemente se ahogó. Y se dice que después de que se ahoga la chica, empieza a ver como ciertas energías extrañas y oscuras. Y el señor, para empezar a evitar ese tipo de energías, empiezan a poner muñecas por todos lados. Empezó... Perdón, te cabe recalcar que de ese mismo inicio hay varias versiones. Una de ellas es que don Julián puso las muñecas justamente para alejar al espíritu de la mujer que se ahogó. Y segunda, que don Julián puso muñecas para alejar al espíritu de la Llorona, que también vagaba por esos lares. Claro. Bueno, por favor, sigue. Cuando el señor empieza a poner muñecas, empezó por su casa, pero poco a poco habitantes de otros lados que empezaron a ver lo que sucedía aquí, le empezaron a llevar muñecas de todo tipo al señor don Julián. Y llegó a tal punto en el que la isla está completamente plagada de muñecas, de todos tipos y de todos rostros y de todas deformidades, porque si ustedes buscan un poco en Google, si ponen Isla de las Muñecas, les van a aparecer las imágenes de cómo se ve, y no es algo normal, es algo fuera de lo normal, sí. Fuera de lo normal. Para empezar, desde el momento en que tenemos que llegar a la isla, no es como caminar ya. No, porque tienes que tomar una trajinera, que una trajinera, para los que no saben, es como una pequeña embarcación, un pequeño barquito, que te lleva hasta allá, que es como media hora de viaje hasta la isla. Sí, más o menos aproximadamente. Más o menos. Y obviamente tiene un costo, obviamente. Pero la cosa es que cuando llegas a la isla, solamente puedes estar ahí un rato. Lamentablemente don Julián falleció no hace unos cuantos años, la verdad no te mentiría si te digo algo. Y su hijo siguió con la isla. Su hijo es el que te da un recorrido y te cuenta la historia de su abuelo. Pues, de hecho, incluso muchos investigadores paranormales de México y de otros países han venido a esa isla, han hecho reportajes, han grabado, han hecho psicofonías incluso del lugar, porque se dice también que don Julián hablaba con las muñecas y que éstas le respondían a él. Que es como que esas energías se han metido como que al cuerpo de las muñecas y los han tomado como de hogar, ¿no? Es como que un espíritu ha poseído esta muñeca y fue. Entonces, es bastante interesante el conocer, por ejemplo, este tipo de lugares tan enigmáticos como la Isla de las Muñecas, porque personalmente me encantaría ir, me encantaría quedarme en la noche, ver qué pasa durante la noche realmente,
Pero no les voy a mentir, también te da como un miedo. Mucho miedo. Miedo, porque realmente es como estar... De entrada yo le tengo como un pavor a estar rodeado de muñecas. Oh, Que es como... yo también, yo te apoyo completamente en ese punto. Yo soy muy valiente para todo tipo de experiencias paranormales, pero creo que Las en muñecas particular son- las muñecas, no, las aborrezco completamente. Fíjate que hace tiempo una de mis tías tenía una muñeca que la llamaba Dolly, me parece. Esta muñeca, no solamente era yo, mis otros primos que vivíamos con ella, que íbamos a visitarla más bien. La aborrecían. No, le teníamos miedo. Le teníamos miedo porque la muñeca, se supone, no según nosotros, se movía. La muñeca se movía en las noches, la muñeca se cambiaba de lugar, se caía sola y luego desaparecía cosas. Pero mi tía jamás vio este tipo de cosas y ella amaba a su muñeca como no tienes una idea. Según por lo que investigué en ese momento, hay espíritus que se meten en muñecas y cuidan a su cuidador. Okay. Que solamente son como dóciles Guardianes con quien los está con cuidando. su dueño. Y las personas que se acercan son como... están de más para la muñeca. Son personas que no quieren que Se vuelven acerquen, hostiles. algo así. Y yo creo que es lo que pasó con esa muñeca. Naturalmente esa muñeca se perdió. Ella se deshizo de ella y nunca tuvo problemas con que regresara o cosas así. Sí se deshizo de ella y hasta la fecha no he vuelto a saber, gracias a lo que sea que exista, que no haya vuelto la hecho, muñeca. Pues hay varias leyendas y ya saliéndonos un poquito del tema, sobre precisamente eso, las muñecas. No sé, para los que viven en México sabrán que a veces en las fiestas de 15 años acostumbran a regalar muñecas más o menos como de 1 metro aproximadamente Sí, casi. a las festejadas. Y se puede decir que es su último juguete, por así decirlo. Y hay leyendas urbanas aquí en México que dicen que las brujas, a veces para apoderarse de esas jóvenes, se transformaban en muñecas y durante la noche poseían a las jóvenes y pasaban su espíritu de la muñeca a las jóvenes. Tipo choque. Prácticamente. Fíjate que nunca había escuchado hablar de ese tipo de historias. Pero regresando un poquito al tema, vamos a seguir con lo de las muñecas, pero dentro de la isla. ¿Qué pasa con estas muñecas? Se dice a día de hoy que también las muñecas son como cuidadoras, son como guardianas. Por eso mismo don Julián las ponía para alejar malos espíritus. Como les decía al principio, don Julián se dice, las puso primero para alejar al espíritu de la Llorona. Que para quien no sea de México, a lo mejor los que son de Latinoamérica completamente saben quién es la Llorona. Pero para quienes no, se supone que es el espíritu de una mujer que vaga por las calles buscando a sus hijos. Porque supuestamente ella misma los ahogó tiempo atrás, después de que un español, en la época de la colonia, la abandonara por otra mujer. Ya más adelante, en un podcast, si ustedes desean, podemos tratar a fondo las múltiples historias sobre la Llorona, porque son muchos esos mitos de su procedencia. O sea, no es solamente un origen, son bastantes orígenes. Y justamente cambiando de región, no va a ser la misma historia aquí en el estado, que en Oaxaca, que en Veracruz, porque las historias son muchísimas, sí, por supuesto, no solamente de eso, el charro negro, cosas como el diablo como tal, el término del diablo salió de aquí de México, porque una cosa es Satanás y otra cosa es el diablo. El diablo como tal. La planchada, no sé si algunos de ustedes la hayan escuchado en algún momento, que es una enfermera que cuida, no me acuerdo qué hospital de México, que se supone que sus pacientes la ven en la noche dándose vueltas y que acá poco después muere. Entonces, de hecho, pues creo que una de las leyendas más famosas en todos los hospitales es la planchada completamente, porque bueno, yo tengo familia trabajando en un hospital y mi difunto abuelo, de parte de mi madre, él era vigilante en aquel hospital y nos contaba que durante las noches a veces se le aparecía la planchada y estaba caminando
todo el lugar. Recorrió los pasillos. Sí, y es creo una leyenda muy popular de todos los hospitales en general. Bueno, continuando con el tema, vamos a seguir un poco más con con estos lugares. Ahora vámonos un poquito más lejos. Vamos a hablar sobre el pueblo de Dargaus. El pueblo de Dargaus, ahora sí que también fue como una sorpresa para mí el haberlo escuchado, pero es un pueblo en Rusia, pero realmente es como de esos pueblos que tienen una fachada, de esos pueblos que se ven bonitos como para turistear, de esos pueblos que... Y tú dices, me encantaría vivir aquí. Sí, por supuesto, pero la cosa es que es conocido como la ciudad de los muertos. ¿Por qué la ciudad de los muertos? Porque aquí las personas enterraban a sus seres queridos. Este lugar está lleno de... Así como las historias de las escuelas, que antes era un cementerio. Bueno, sí, pero en ese lugar... qué sí. bueno. En México es muy popular. Cuéntenos ustedes que son de otros países. Sí, en sus países igual sus escuelas han sido cementerios. Porque antes en el baño de los hombres un payaso y en el baño de las mujeres sí, una sí, bailarina. sí. Bueno, entonces, siguiendo con esto, en el pueblo de Dargaus en Rusia, enterraban a sus muertos, pero tenían una costumbre bastante curiosa, y es que agarraron una costumbre parecida a la de los griegos, que era enterrarlo con remos. Los griegos los enterraban con monedas de oro en los ojos, para pagarle una moneda a Caronte y que los pasara por el río Estigia hasta llegar al Hades. Y estos en Rusia creían que poniéndole unos remos en sus tumbas podrían llegar a lo que era un infierno. No un infierno, un cielo se supone. Porque la palabra infierno, por ejemplo, aquí en México está muy... remarcado para el mal, ¿no? Para el mal. Pero hay culturas en que son como... un lugar el más cielo neutro. es el infierno, como tal. Okay. Entonces, después de haberlos enterrados con los remos, se dice que después de enterrarlo también en los ríos, después de que la lluvia se llevara sus remos y cayera en un río, lanzaban una moneda. Y si la moneda pegaba con una de las piedras que estaban al fondo del río, es que esa persona ya había llegado a su descanso eterno. Y se supone que este lugar como tal está lleno también de malas vibras, de personas que no han podido descansar, de personas que murieron ahí injustamente. Pero como les decía desde un inicio, cuando tú ves el pueblo desde fuera, es un pueblo muy bonito, es un pueblo realmente remarcado y pintoresco. Sí, en cambio está lleno de energías, ¿no? Y de una historia plagada de personas. Sí, por supuesto. Continuando con esta sección, ¿no? ¿Algún otro lugar quieres remarcar? Sí, me gustaría hablar sobre un lugar que no es tan peculiar, pero quizás sea porque no nos hemos adentrado directamente a ir ahí, pero el lugar del que le estoy hablando es el Palacio de Lecumberri. Okay. Me parece que se pronuncia así. Era una antigua prisión de aquí de la Ciudad de México también, okay, que estaba embrujado, por así decirlo. ¿Era un tipo Alcatraz? Prácticamente. O como San Juan de Ulúa. Es un lugar que estaba plagado de reos porque principalmente fue planeado para cierta cantidad, una muy mínima, pero sin en cambio, en cierto punto empezó a haber sobrepoblación de reos y esta cárcel era mixta. Okay. No era solo de hombres, sino era de mujeres y hombres, por la cual se empezaron a dar orgías, se empezó el caos, se empieza a desatar la buena vida, como que dicen. Sí, prácticamente. Y lo peor es de que, pues, como no tenían para sustentar la vida de tantos reos, estos empezaron también a morir de hambre. Hay un lugar en particular de este lugar que está marcado como el lugar maldito o que algo vive ahí, porque a veces se escuchan lamentos de expresos que fallecieron en el lugar, y se dice que después de las 20 horas de la noche, a las 8, así es, se reúnen varios gatos que llegaron ahí coincidentemente porque el lugar estaba infestado de ratas y llevaron a los felinos para que eliminara esta plaga.
todos esos felinos que viven en este lugar se reúnen después de las 20 horas y empiezan a maullar y a hacer sonidos raros, todos en bola, dirigiéndose hacia la puerta 8. Ok. Lo cual es un suceso bastante extraño, Sí, sí, claro. porque como explicas el que tantos animales estén ahí. Actualmente es el archivo en general de la Ciudad de México. Es un lugar que está plagado de archivos y de archivos tanto criminales como de muchas otras cosas. Claro, claro. Y se dice que también las personas que asisten a leer algunos archivos, que necesitan algunos abogados y todo esto, se dice que han escuchado lamentos, se dice que también han escuchado las voces de algunos reos, y también que se escucha por ahí la voz de un ex reo que se llamaba Chucho. Ok. Este ex reo, mientras estaba cumpliendo su condena, su mujer le es infiel y se va con otra persona y él lamentablemente fallece en el lugar, pero todavía se dice que sigue esperando a su esposa a que lo vaya a visitar, y se escucha como claramente de vez en cuando dice: ay, esa mujer otra vez no volvió a venir por mí. Así como literal. Sí, prácticamente pues es lo que se cuenta. Digo, en cada quien queda Creer el o no. creer o no. Fíjate que me hiciste recordar a un lugar aquí en México también. Me parece que era un lugar psiquiátrico abandonado. El psiquiátrico de San Rafael, me parece. De hecho, tiene una película. Está ubicado por aquí, ¿no? Creo que sí, está tiene muy una lejos. película llamada Archivo, quién sabe qué tanto. Tiene los números, Archivo veintitantos o treinta y tantos, no me acuerdo. Que es de un grupo de jóvenes que entran al psiquiátrico. E igual, no tiene tanto un tema paranormal. Pero ya el hecho de, por ejemplo, convivir con personas psiquiátricas ya es un tema bastante peleagudo. No son personas normales, son personas que están mal de la cabeza. Pues de hecho se dice que en ese lugar hay leyendas que dicen que volvieron al psiquiátrico y que lo retomaron, pero ya más fuera de la ley, y que a la fecha actualmente se sigue ocupando el psiquiátrico, pero que las personas que están internadas ahí son llevadas pues a propósito. Tú como persona con un familiar con alguna enfermedad mental puedes llevar a tu familiar, puedes decir que ya no lo puedes tener o que necesita una rehabilitación, y que ellos te lo acepten sin más, así sin preguntar si de verdad es tu familiar o algo así. Se dice que han secuestrado personas para llevarlas a ese manicomio y experimentar un poco de saber el qué pasa adentro, porque una de las leyendas que cuentan por ahí es que en este manicomio se ocupaban las personas para hacer pruebas en cuanto a la telequinesis. Ok. Que se descubrió un poco sobre cómo funcionaba la telequinesis y la experimentaban con los esquizofrénicos, porque la esquizofrenia, a pesar de que tiene una explicación más o menos lógica, pues no hay una explicación al 100% del por qué la enfermedad. Esto lo pueden rectificar en cualquier página, y se dice que pues son más susceptibles los esquizofrénicos a poder desarrollar la telequinesis, y se dice por ahí en leyendas, en mitos, que en este manicomio se llevan a cabo estas pruebas. Se supone, ¿no? Sí, se dice. Se dice todo esto. Sí, te digo que cuando yo vi la película, es una película casera. Es de esas películas VHS, ¿no? Sí, La casi, Bruja de Blair. Algo así, casi del mismo modo que se grabó La Bruja de Blair, se grabó Del archivo. del archivo, ¿verdad? Tiene un número, la verdad es que no lo recuerdo bien, porque tiene un rato que la vi. Pero sí es bastante curioso el hecho de que el lugar de Lecumberri me haya recordado tanto a este tipo de lugares, porque nos damos cuenta de que no son tan aislados. Hay varios lugares aquí en México que se parecen bastante a ese tipo de lugares. De hecho, pues, no muchos saben, o muchos piensan que en general por la población que hay en México, dirigiéndonos directamente a lo que es la ciudad, pues
tú puedes decir, pues yo sé que todo está súper poblado, pero en realidad hay muchos lugares escondidos Claro, claro. ahí sobre la marcha que los has visto, has pasado, los has visto y no te has dado cuenta De la que historia que tienen son... detrás, Sí, ¿no? claro. Incluso, hablando un poco sobre estos lugares que fueron abandonados, también hay una sección de Chapultepec que fue abandonada, era el parque Oh, claro, acuático, claro. el Un parque acuático que fue abandonado, que se dice que dejaron morir a los animales acuáticos que vivían ahí No de solamente hambre. ese lugar, hay otro también por aquí que se llamaba Divertido, Sí, que era un parque de diversiones, me parece. de hecho, Divertido estuvo mucho tiempo abandonado, pero lo retomó Six Flags, Ok. que de hecho actualmente Divertido, en donde se ubicaba, es ahora Six Flags, pero siguen habiendo ciertas partes del territorio, porque es un Muy lugar grande. inmenso, que aún siguen abandonados, que siguen clausurados. Y todo es por la misma razón, alguien murió. Sí, de De hecho. hecho, Divertido yo recuerdo bastante, mis padres me contaron que ellos llegaron a ir. Este lugar, dicen que el lugar era un Six Flags, era como Six Flags, antes de que fuera obviamente Six Flags. Pero había una atracción que era como un bungee. Te aventaban desde un lugar alto y tú rebotabas con las cuerdas que se te amarraban. Sí, de hecho, era más como un péndulo, porque después de que te aventaban, como que te columpiaban un poco para que tú sintieras la adrenalina de ir súper rápido en un súper mega columpio. Claro, claro. Y en base a eso, pues se dice que un día de estos, Falló y se murió. las Personas que fallecieron. fallecieron. Y por eso mismo cerraron Divertido. De hecho, no muy tan lejos, aquí hay un lugar en Perinorte que se llama este pequeño parque de diversiones que está dentro de la plaza. Me parece que se llama Perimágico. Perimágico. En ese lugar yo también llegué a escuchar una historia, y es que adentro hay una pequeña montaña rusa que entra por un lugar muy oscuro. Y se supone que en ese lugar oscuro uno de los empleados mató a una mujer. Y se dice que el espíritu de esa mujer a veces se ve y espanta a los niños que se sube arriba de la atracción. No te voy a mentir, cuando yo me subí, el lugar es súper oscuro, casi no te deja ver nada. Y obviamente te da un buen de miedo. La cosa es el ver este tipo de presencias. No es algo que te tome muy... Nunca estás preparado. Sí, claro. Nunca estás preparado para verlo. Pero pasa. Entonces, este tipo de lugares en México abundan. Solamente es rascarle un poquito a todo lo que te rodea. Es más, hasta la casa que, por ejemplo, ustedes como radioescuchas, tal vez la casa que tienen al lado tiene una historia bastante peculiar. O la casa abandonada que está a 2 cuadras de su casa, tal vez pasó algo hace algunos años que ustedes no saben. La cosa es rascarle un poco, preguntarle a sus abuelos, preguntarle a alguien que si conoce lugares que estén malditos o algo así. No nos vamos tan lejos. Yo tengo familia en Toluca. Y en este lugar en Toluca se cuenta mucho lo que son las brujas. Ahí había personas que dicen se dedicaban a cazar brujas. Salían todas las noches, iban a los cerros, y se supone que a las mujeres que agarraban siendo brujas, primero les ponían una cruz en el pecho, y se supone que era como si a los reces les pusieran esta cosa caliente. Una marca. Ajá, una marca. Y ellas reaccionaban a eso. Y si reaccionaban a eso, obviamente era una bruja. Me cuenta uno de mis bisabuelos, que en paz descanse, que él era cazador de brujas. Él salía a agarrar a las brujas y que reaccionaban a esta marca. Y efectivamente, como lo cuentan, las quemaban en una hoguera. Pero mientras ellas ardían, no sufrían. Todo lo contrario, se me fue la palabra. Blasfemaban, creo que sí se dice así. Blasfemar. Blasfemaban, perdón, acerca de Dios. Gritaba incoherencias acerca de Dios, maldición, y maldecía a todos los presentes. Al menos eso es lo que él me contaba. Y justamente esa noche, tras escuchar eso, esa vez yo iba con mi abuela y nos quedamos en un primer piso de una casa. Obviamente esta planta baja, primer piso.
Y en la ventana se escuchó cómo tocaron la misma, ajá, la ventana. Y aparte pasos en la azotea. Y aparte, las escaleras eran de madera. Se escuchaba cómo subían las escaleras. Yo en ese momento, yo le reclamé a mi abuela porque ella jamás se despertó. Ella estaba durmiendo como un ángel. Mientras yo escuchaba todo. De todo. Y casi no pude dormir. Todavía me pregunta, ¿cómo dormiste? Fue como una mentada. Sí. Y siguiendo un poco más, ¿si es algún otro lugar? Pues creo que hasta el momento lo vamos a dejar hasta aquí. No hay que no nos queremos extender tanto a contar más lugares. Si ustedes desean escuchar un poco más sobre estas leyendas y lugares aquí en México en general, podrían decirnos en la caja de comentarios, en los comentarios. Y para algunas revivimos utilizando para este podcast, quizá en la descripción, tanto en Facebook como en YouTube, les vamos a estar poniendo como que unas pequeñas localizaciones para que ustedes como que aprendan un poco más del tema o sigan leyendo sobre el tema si es que se quedaron picados, porque al menos nosotros nos quedamos bastante picados de descubrir más de estos lugares. Claro. Y no se olviden también de apoyar este tipo de videos si les gusta. Dentro de poco estaremos también subiendo pequeños tops en el canal de Grito Siniestro. Poco a poco el trabajo va saliendo. Y también nos gustaría que compartieran estos videos con sus amigos, con sus cercanos, con sus familiares, ya que también recuerden que a nosotros nos encanta hacer este tipo de videos, pero solamente si a ustedes también les gusta que los hagamos. Entonces nosotros nos despedimos. Mos, muchas gracias por haber estado aquí conmigo esta tarde de nuevo. No, al contrario, pues muchísimas gracias. A mí me encanta venir y hablar sobre estos temas, que mira que tenemos varios ya en puerta. Ustedes que nos escuchan, prepárense para escuchar más anécdotas sobre terror, para escuchar un poco sobre un tema por ahí en particular que suena muchísimo, que es el Randonáutica, esa famosa aplicación. Sí, por supuesto, esperen el siguiente podcast y dentro de poco iremos subiendo más. Bueno, entonces nosotros nos despedimos, es todo por nuestra parte. Que tengan muy buenas tardes, noches o días, no importa la hora que nos escuchen. Y también recuerden que estos videos se suben tanto en la página de Facebook Cor in Tenebris como en nuestro canal de YouTube Grito Siniestro, y dentro de poco trataremos de subirlo en una app que les iremos diciendo después. Cómo acceder a ella. Por supuesto. Entonces, por favor, despídete, Mos. Espero que tengan buena noche. Espero que escuchen este podcast con audífonos puestos, porque les va a parecer un poco más climático. Y hasta la próxima. Muy buena noche. Hasta la próxima.